¿qué tal? Bueno, bienvenidos a la segunda clase de Historia de la Cultura y la Educación. Vamos a continuar un poquito más en esta clase segunda, 22 de abril de este corriente año 2021. Vamos a continuar un poco con el concepto de la historia y nos vamos a ir adentrando a la cuestión de la pedagogía. Hoy nos toca ver el porqué de la educación a través de la historia en un primer pantallazo introductorio. Por eso les decía, vamos a continuar un poco con historia y irnos adentrándonos a la cuestión de la pedagogía. Luego, las unidades que vamos a tener a lo largo del año sí van a abarcar específicamente estudios culturales y educacionales, educativos, roles de la escuela y demás. ¿Cómo es? Desde distintos periodos: antigüedad, historia media, distintos pueblos de la antigüedad, media, moderna y contemporánea. La clase va a tener distintos textos. Por un lado, uno que se va a llamar ¿Con qué historia de la educación debemos formar a los docentes?, de Anne-Marie Chartier. El apellido, bueno, ahí se dificulta un poco la pronunciación, pero ese sería uno de los primeros textos. En ese texto están subrayados con resaltador digital los capítulos que van a interesar en esta materia. Luego, dentro de algunos capítulos simplemente van a estar subrayados algunos pequeños párrafos, lo que significa que solo habría que leer, o les recomiendo leer, solo ese párrafo. Luego vamos a tener otro texto sobre Hobsbawm, escrito por Eric Hobsbawm, un gran historiador del siglo XX, en donde nos va a exponer su idea del porqué el estudio de la historia. Se llama Sobre la sociedad contemporánea. Acá únicamente no está subdividido en capítulos, sino que directamente le sombrí algunas frases, algunos párrafos, hasta un gran párrafo que se encuentra en la página 9 según el PDF, y hasta ahí habría que leerlo. Ustedes se van a dar cuenta porque a partir de ahí no va a haber ningún sombreado más. Esto tiene el sentido de, orientar la lectura únicamente a esta porción de texto y no inundarnos de material de lectura, porque ya tendremos todo el año para leer, porque también una cuestión básica en el sentido de que todos trabajamos, tenemos familia, o tenemos otras materias que cursar, así que la idea no es inundarnos de textos. Primero vamos con el texto de Anne-Marie Chartier. ¿Con qué historia de la educación debemos formar a nuestros docentes? Últimamente, la historia de la educación, según la autora, últimamente esta función que cumple la historia, por ejemplo, los manuales de historia de la educación, quizás viene a traer curiosidades. ¿Sí? Únicamente curiosidades. Cómo estudiaban, por ejemplo, alumnos en la Mesopotamia. Utilizaban unas tablillas de arcilla, escribían con pequeños caños cortados transversalmente que permitían que rasgaran de alguna manera o escribieran sobre la arcilla. Curiosidades, ¿sí? También la historia de la educación es utilizada de alguna manera políticamente, ¿sí? Para, atraer esas miradas, ¿sí? De las personas que añoran un pasado mejor y que tienen la idea de que la escuela en la actualidad está en decaída o ha perdido ciertos valores. Entonces uno utiliza diversas leyendas negras de la historia y dice que en determinados momentos la educación fue muchísimo mejor y ensalzan ciertas épocas. Eso no sería un estudio real de la historia. Sí, es hacer un uso pragmático de la historia para quizás vender libros. Pero lo que va a decir Anne-Marie es completamente otra cosa. Ella va a estudiar por ejemplo, modelos educativos de Francia. Para que tengan alguna idea, la historia de Francia se ve marcada en el año 1789 por la Revolución,
en donde un sector de la población llamado Tercer Estado, el llano, ¿sí? Si ustedes leen Los Miserables de Víctor Hugo, serían Los Miserables, van a realizar una revolución en contra de la nobleza, los privilegios, y van a querer cambiar absolutamente todo. A lo anterior de la revolución 1789, ¿sí? Lo anterior va a ser el antiguo régimen y luego va a ser el nuevo régimen republicano con más democracia, etcétera, etcétera. Bueno, entonces en el antiguo régimen, en esta parte donde todavía Francia conservaba la monarquía, por ejemplo la historia, ¿sí? La educación, ¿sí? Educar al joven, por ejemplo, en la disciplina histórica, lo que venía a hacer era esto de transmitirle la grandeza de Francia. Por ejemplo, primer capítulo que yo te marqué, los usos de la historia en la educación, la historia, escuela de vida para formar al príncipe. Bueno, eso era darle historia al joven príncipe para mostrar la grandeza de Francia, los grandes valores, por qué él tenía un poder divino, por qué debía continuar el linaje monárquico. Bueno, acá estamos viendo entonces un uso de la educación y de la historia completamente utilitario. Si nosotros avanzamos, hay otro capítulo, abolir la tradición, renovar el curso de la historia. Acá, con la Revolución Francesa, es necesario implementar nuevos valores, entonces la educación se piensa, se repiensa, se vuelven a elegir otros autores, modelos a seguir, y en lugar de exalzar la figura del rey, van a exalzar otro tipo de pensadores más revolucionarios, más republicanos, como para seguir. Acá hay un uso que se sigue utilizando de la historia y de la educación como transmisor de valores colectivos, identidades nacionales, para mantener al grupo social afianzado, firme y demás. Luego hay un capítulo, la evolución histórica de la escuela y su función de socialización. Acá se va a citar a Durkheim y acá empieza la idea de la escuela, la historia, ¿sí? Como una manera de lograr que el joven alumno se empiece a socializar, que adopte ciertas pautas culturales que son imprescindibles para la vida colectiva, y que las cumpla, y que de esa manera se vaya convirtiendo en un adulto. Acá entonces empieza un vuelco en el concepto de la educación y del uso de la historia. Capítulo siguiente, de la memoria militante a la sociología crítica. Acá es empezar a tomar conciencia de que la sociedad elige determinados valores a educar que son subjetivos, ¿sí? Ciertas identidades, ¿sí? Cierto sentir nacional, cierta definición de lo que es lo nacional. Bueno, acá hay que empezar a tener una mirada completamente crítica. Y en este momento se estarían encontrando en las escuelas francesas. Luego, al final, algunas conclusiones que deja la autora, que se los recomiendo, ¿sí? Primera constatación, segunda constatación y tercera constatación, que serían conclusiones. Bueno, en fin, ¿para qué serviría la historia? ¿Para qué serviría la educación? Bueno, se los dejo para que terminen ustedes con la lectura. Con respecto a Hobsbawm, únicamente, también lo que voy a decir es que Hobsbawm critica esta idea de mirar a la historia, mirar al pasado, de alguna manera, como utilitariamente ensalzando el pasado y diciendo qué época gloriosa que nos estamos perdiendo en nuestra antigüedad, en nuestra actualidad, nuestra contemporaneidad está perdida, debemos necesariamente volver al pasado. Dice que esa idea de volver al pasado, según él, no sirve, es inútil, no tiene sentido, es imposible volver al pasado, habría que reestructurar un montón de cosas. Entonces la idea de la historia donde uno la estudia para poder aplicar esos aprendizajes al presente sería una falacia. También la historia como esperanza, ¿sí? La solución de nuestros problemas está en el pasado, sería también una idea errónea, ¿sí? Dice que la historia es como una carrera de caballos, el historiador es como una carrera de caballos, ¿sí? El historiador sabría alguno que haya ganado una carrera de caballos. El historiador no te serviría para la carrera de caballos que tenemos ahora. Ese sería el ejemplo. Entonces voy a leer textualmente este párrafo de la página 9,
¿qué puede hacer el historiador? Lo que sí puede hacer es mostrarnos las pautas y mecanismos del cambio histórico en general y más concretamente los relativos a las transformaciones sufridas por las sociedades humanas durante los últimos siglos. Esto hay que leerlo, pensarlo, repensarlo, debatirlo, tener una mirada crítica. Según Hobsbawm, gran historiador, lo que sí puede hacer es mostrar la historia, enseñarnos, ¿sí?, estos cambios históricos, qué pautas, qué mecanismos han tenido las sociedades ante los cambios abruptos. Cuando venimos de una estructura, ¿sí?, y cambiamos hacia otra estructura, cuando se destabilizan estos valores que creíamos que eran pétreos, bueno, qué conductas, qué pautas a seguir, digamos, qué mecanismos emplea la sociedad. Bueno, nosotros podemos aprender eso, ¿sí? Y de esta manera, bueno, tener, sin caer en la idea de la esperanza o la predicción, sí tener una idea más directa con la realidad contemporánea. Bueno, aprendimos el tema de cómo es la sociedad ante los cambios. Bueno, ese sería el texto de Hobsbawm. Bueno, muchas definiciones, pero entonces la escuela, ¿qué sería? Yo utilicé un autor la clase pasada, más que nada Piaget, así que bueno, me voy a mantener en ese autor porque habría un montón de definiciones y además vamos a ver durante todo el año el modelo de escuela, la educación, el porqué. Vamos a ir viendo distintas definiciones según cada cultura que vamos a ir estudiando, así que me voy a mantener en ese autor, Jean Piaget, que va, y se los voy a pasar, ¿sí?, el texto de Piaget, pero básicamente es... cito, ¿sí?, la educación, que sería, es transformar la constitución psicobiológica del individuo en función del conjunto de aquellas realidades colectivas a las que la conciencia común atribuye un valor. ¿Qué quiere decir todo esto? La escuela cumple entonces dos funciones. Uno, el desarrollo psicosocial, biológico-social del estudiante. ¿Qué significa esto? Todas las personas, sí, tendríamos distintos estadios del desarrollo, eso lo vas a estudiar con las otras materias correspondientes a este tema, y en esos estadios del desarrollo supuestamente el ser humano va a ir aprendiendo habilidades, ¿sí? Se va a ir adaptando, va a ir intercambiando con su alrededor, con su medio social, con objetos, va a ir aprendiendo y va a ir desarrollando distintas aptitudes. Entonces, por un lado crece, dentro de la escuela tiene que crecer. Es por eso que no tendría sentido, según Piaget, por ejemplo, si yo en la escuela, por ejemplo, doy, digamos, los resultados directamente. La Revolución Francesa, por ejemplo, fue una revolución y sucedió esto, esto y aquello. Por consecuencia, tal cosa, ¿sí? En Francia había hambre, por ejemplo, había crisis, había desigualdad, por lo tanto hubo una revolución. Bueno, eso sería un saber que yo estaría reproduciendo, ¿sí? Estaría transmitiendo. Bueno, ahí yo estaría haciendo mal, ¿sí? Ya que no estoy logrando que el alumno construya el saber, que logre de alguna manera desarrollar, ¿sí?, los contenidos, por ejemplo, que él pueda llegar a la consecuencia. ¿Sí? En Francia sucedía tal y tal cosa, que en consecuencia, ¿qué cosas podrían haber pasado? Bueno, eso lo puede reconstruir el joven estudiante. Entonces, por un lado, el desarrollo psicobiológico y por el otro lado, los valores. Valores necesarios para la vida colectiva. Pautas, ¿sí?, colectivas. Pautas de conducta colectivas. Por lo cual dice Piaget que algunas escuelas se quedan solo con los valores morales, algunas otras se quedan solo con la cuestión de la transmisión de saberes y nada más. Y la escuela sería ambas. Bueno, eso es una idea, ¿sí?, que nosotros podríamos tener. Dentro de este curso, nosotros tenemos, según me fueron participando en el foro, tenemos desde el área de la química, desde las ciencias religiosas, gestión educativa, desde el estudio de la psicología, desde el profesorado inicial y primaria, personal de la salud, según lo que ustedes me fueron diciendo. Y bueno, y luego estudiantes de esta licenciatura. Bueno,
para meternos un poquito en el mundo de lo que es la pedagogía, yo les voy a dejar algunos textos de Piaget, ¿sí? Si quieren ir adentrándose en esta cuestión de la pedagogía, ¿sí? Yo, como les acabo de decir, una de las teorías dice que yo tengo que lograr que el alumno reconstruya, ¿sí?, el pasado histórico, logre como es interpretar los hechos, logre construirlos, reconstruirlos, logre llegar a las consecuencias. Bueno, ¿cómo sería este modelo para las ciencias que manejan o han manejado ustedes? Bueno, les voy a dejar dos textos. En realidad es el mismo texto dividido en dos partes, ¿sí? Piaget da una serie de consejos sobre cómo tendría que ser la escuela, la enseñanza, para lo que serían las ciencias físicas y naturales, así que ahí hay un compañero al que le va a servir. ¿Cómo sería para las filosofías? Para la filosofía, ahí puede entrar tranquilamente la ciencia religiosa. Lenguas clásicas, no tenemos ninguno, así que en realidad les ofrezco que cada uno lea digamos, el capítulo que le corresponde a la ciencia que maneja cada uno. No les voy a pedir que cada uno que se lea todo el material, ¿sí? Así que, por ejemplo, aquella persona que era técnico químico, bueno, irá al capítulo únicamente donde habla de las ciencias físicas y naturales. Luego habla de la formación de enseñanza primaria y secundaria. Me parece que da una serie de tips y de consejos clave para aquellos que digamos que tienen la vocación, se encuentran trabajando en la cuestión de la enseñanza, justamente de docentes. Cómo enseñar las matemáticas también. Bien. Por lo cual, en conclusión, empezamos entonces, continuamos, quiero decir, con el concepto de la historia. Ahora, el concepto de la historia como materia educativa. ¿Qué rol se le da a la historia en la escuela? Para eso el libro de Anne-Marie y el texto de Hobsbawm. Luego de eso, ¿qué es la educación? Nos estamos metiendo entonces ahora en la pedagogía con Jean Piaget. Y, digamos, para finalizar entonces esta clase, si quieren, cada uno, según el área que maneja, leer estas recomendaciones que ha hecho Piaget. Básicamente las recomendaciones tienen que ver con respetar, lograr que el alumno tenga de alguna manera estos estadios del desarrollo cumplidos, ¿sí? El alumno no es pasivo, tenga la edad que tenga, ¿sí? El sujeto siempre es activo, siempre está en contacto con el medio y va aprendiendo, ¿sí? Se va equilibrando con el entorno, va adquiriendo conocimientos, va investigando, por lo cual la educación no podría ser meramente una transmisión de saber, sino que en todo caso, según Piaget, sería la educación una entrega de ciertas herramientas que el sujeto, el individuo que se está educando, las toma, se las apropia de alguna manera, las interpreta y de ahí va construyendo su saber y luego lo comparte con el resto y de esa manera, bueno, se van, digamos, intercambiando, interdialogando los distintos saberes. Como siempre les digo, en el ejemplo de la historia, hoy se piensa la materia de la historia no como aquella en donde uno meramente transmite el saber, sino como la que entrega ciertos elementos para que el estudiante, el sujeto, pueda reconstruir el pasado. Bueno, esto es todo por hoy, espero que no les haya causado demasiado aburrimiento. Van a estar el material subido. Y cualquier duda, espero que me consulten. Les mando un saludo, bueno, estamos en contacto.